Vamos en caminos, todos vamos en caminos, amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos en camino, Dios. Ayúdanos, Señor, porque vamos en camino, Señor. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a no salirnos del camino, ayúdanos a mantenernos en el camino que tú nos has puesto delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a fielmente permanecer en el camino, Señor. No confiar en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22 del libro de Éxodo. Éxodo 13, ahí está. Si lo pueden engrandecer más, si pueden ponerle focus o presentación. O ya sé por qué quizás no lo están haciendo. Ok. Versículo 17, el capítulo 13. Dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atravesaba el territorio de los filisteos, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de pensar y regresarse a Egipto. Versículo 18. Por eso Dios hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. El versículo 19. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que si lo harían, que así harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuegos. Wow. Finalmente el Señor, después de varios sucesos, ¿verdad? Finalmente sale el pueblo de Egipto. El Señor endurece el corazón de Faraón, pero finalmente lo endurece a propósito. Todo es a propósito. Pero finalmente sale el pueblo de Egipto y ahí van camino a la tierra prometida. Y lo primero que nos dice el Señor aquí es que cuando los saca, había el camino corto y había el camino largo. Y a propósito, el Señor decide llevarlos por el camino largo, porque dice: si los llevo por el camino corto, va a salir los filisteos a pelear, y estos van a tener miedo y van a decir: mejor nos regresamos de donde venimos, porque aquí la cosa no se puso mejor, aún se puso peor la cosa, ¿verdad? Y Dios sabiendo el corazón del humano, y cómo es que muchas veces caminamos por vista y no por fe, dice la historia que Dios lo lleva por el lugar más largo. Aunque había un lugar corto, Dios lo lleva por el lugar más largo. Hermanos, todos vamos a algún lado. Todos vamos a algún lado en la vida. Yo ocasionalmente, esta semana que estaba por fuera de la ciudad, yo miraba las autopistas, cómo iban carros y venían carros, y decía yo: wow, ¿dónde van todos? Pues ya estaba ahí metido, ¿no? Pero yo meditaba y si hay algo aquí en Estados Unidos que no cesa, es el tráfico en los freeways. No importa qué día del año o qué año, siempre hay tráfico en los freeways. Gente va y gente viene. Y yo me decía: ¿para dónde toda esta gente va? La federación, la FAA, que es la Federación de Aviación Aeronáutica, dicen que manejan un promedio de 45,000 vuelos diarios. Solo en Estados Unidos. 45,000 vuelos diarios. Esto es igual o equivalente aproximadamente a 2.9 millones de pasajeros
que solo transita por los Estados Unidos. Lo que usted ve aquí al frente de usted, esto es vivo y directo. Estos son los aviones que ahorita están en los aires, los que vienen de Europa como los que vienen de Asia, los que salen y los que entran de Estados Unidos. Esto es vivo y directo. A cualquier punto de la vida, a cualquier hora del día, si usted se mete a esta página, hay aproximadamente 5,000 aviones aquí, a cualquier hora. Ahora, lo interesante es que usted sale afuera y no ve ni un solo avión. Pero nuestros cielos están repletos de movimiento. Gente que va y gente que viene. Ahora, si me cliquea, digamos, en este caso, él cliqueó, si regresa a la página, ahí, se me adelantó un poco, pero digamos, aquí él cliqueó en este avioncito que está ahí. Es un DHL, que es de la que cargan el correo y cosas así, no de pasajeros. Pero si me cliqueas en otro, por favor, hermano, ahí, cualquier otro de estos que están aquí, por favor. Ahí está bien. Ahí está bien. Mira, hay tanto, mire, este salió de Múnich y va a Miami. También es un DHL. Qué casualidad que me cliqué en DHL. Pero son vuelos que si cliqué y ahora se puede ir al otro vuelo, por favor. Ahí está. Este salió a las 10 de la mañana de London y viene a Houston a las 2 de la tarde y ya está a punto de aterrizar. 9 horas 35 minutos en el vuelo. Y si bajo un poco la página, ¿qué le quiero decir yo con todo esto, hermano? Que nosotros, los seres humanos, somos personas que vamos a un lugar. No somos personas que Dios no hizo para quedarnos estancados en un lugar. Todos vamos a algún lugar. La pregunta es, ¿usted sabe por dónde va? ¿Usted sabe el camino que ha escogido? ¿En qué camino va? ¿Para dónde va? ¿Cuál es su destino? Estas personas tienen un destino y se supone que van a llegar a su destino a las 2 y pico de la tarde. Salen de London, de British, y vienen para acá, para Houston, de tantos vuelos que hay. La pregunta es, ¿y usted? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Sabe cuál es el camino que ha escogido? En Juan capítulo 14, versículo 1 al 6, si me acompaña, ya pueden quitar ese slide. Y le traía este slide para que se lleven una imagen de que todos vamos en camino para algún lado. Todos vamos en camino para algún lado. El punto es, ¿a dónde voy a llegar? ¿Sé yo a dónde voy? ¿Sé a dónde vamos como iglesia? ¿Sabe usted dónde va como familia, como persona, como pareja? ¿Tiene usted un fin a dónde va a ir? ¿O simplemente usted está caminando para ver a dónde llegamos? No, hermanos, debemos tener un fin. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Y Dios nos habla y Dios nos muestra, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no sacó al pueblo de Israel simplemente para echarlo en el desierto para ver. No, había una tierra prometida que tenía que llegar. Ellos tenían un fin a dónde llegar. Así como usted y yo tenemos un fin a dónde llegar. En Juan capítulo 14, el versículo del 1 al 6 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Mire cómo comienza, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Wow, comienza y dice, no se llenen de angustia, yo tengo el control, confíen que yo los voy a llevar a un lugar. En el hogar de mi padre hay mucho más que suficiente. Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararle un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni la mínima idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer, dice, el camino? ¿Cómo? Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocerán, también sabrán quién es mi Padre. De ahora en adelante ya no lo conocen, ya lo conocen lo que lo han visto.
Amén. La semana pasada vimos que el Señor se nos adelantó. ¿Pero por qué se nos adelantó? Porque fue a preparar un lugar donde usted y yo, nuestra meta es llegar a ese lugar que Dios ya preparó para nuestras vidas, hermano. Y vamos en caminos a ese lugar. Pero la Biblia nos enseña que aunque vamos en el camino no es cosa fácil. Y Dios permitió el pueblo de Israel que fuera esclavizado y salir por Egipto para darnos 4 lecciones de que vamos en camino. De que vamos en camino. La cosa es esto, hermano, o el desafío, diría yo. El desafío es que hay otros caminos que al hombre le parecen correctos. Hay otros caminos. En otras palabras, aunque el Señor se nos ha adelantado y ha preparado, está preparando un lugar para nosotros, y nosotros vamos en caminos, habrán otros caminos que nos llamen la atención. El proverbio lo dice, el proverbio 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino que dice: mira, este me parece mejor, este hace más sentido, este es mejor, aquí vámonos por aquí. Y dice: Señor, un momento, cuidado, porque su fin es el problema, el fin de ese camino. Hay caminos en la tierra que no van a llamar la tentación y no pueden desviar para el propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida. Cuando Faraón deja salir al pueblo de Dios y Dios los lleva por el camino, hermano, yo estoy seguro que el pueblo de Dios decía: Señor, ¿es por aquí? ¿Realmente es por aquí, Señor? Es por aquí. Y ese es mi primer punto. Señor, ¿es por aquí? Es como cuando alguien lo lleva a uno y dice: vamos a tal lugar, y uno dice: oiga, ¿es por aquí la cosa? Yo creo que esa sería la primera pregunta que el pueblo le haría, o Moisés le haría al Señor: Señor, ¿es por aquí, Señor? Porque vamos a ir por aquí, Señor, le vamos a dar vuelta a todo el 6-10 para llegar aquí, Señor, cuando simplemente podemos cruzar. Señor, ¿es por aquí, Señor, la cosa? Y a veces Dios nos lleva por caminos, iglesia, donde yo me pregunto: Señor, ¿es por aquí, Señor? ¿Por qué? Porque en el versículo 18 dice: por eso Dios lo hizo dar un rodeo o la vuelta por el camino del desierto hacia el mar rojo. Y la pregunta: Señor, ¿es por aquí, Señor? Hermanos, iglesia, esta es la primera lección que aprendemos del camino del Señor, que los caminos del Señor no siempre van a hacer sentido. No van a hacer sentido. Vamos a decir: Señor, ¿es por aquí, Señor? ¿Verdad, Señor, por aquí? Señor, ¿ya te diste de cuenta que hay un gran lago, Señor? ¿Y es por ahí, Señor? ¿Esa es tu voluntad para nuestra vida, Señor? ¿Ese es el camino que tú tienes para nosotros, Señor? ¿Es por ahí? Hermano, los caminos de Dios, para andar en los caminos de Dios se requiere fe, confianza en Dios. Se requerirá fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces los caminos de Dios no van a hacer sentido. No van a hacer sentido. Si tratamos de analizarlo y pensarlo con nuestra mente, vamos a decir: no, este no es el mejor camino, este no es la mejor manera, Señor. Pero ahí es cuando entra la fe y la confianza en Dios. De decir: Señor, yo no lo entiendo, pero si tú has trazado este camino, caminaremos en fe y en confianza, Señor. Porque los caminos de Dios no hacen sentido. Lo que hubiese hecho sentido es que ellos hubiesen ido por el camino corto, que solo duraba 10 días, versus irse alrededor, que duró 40 años. 40 años. Los israelitas salieron rumbo al Mar Rojo, y entre más se acercaban a aquel gran mar, más grande y más profundo se miraría el Mar Rojo. Un obstáculo que parecía quizás insuperable, o cómo lo iban a cruzar. Póngase a pensar, hermano. Salen de Egipto, van rodeando el Mar Rojo, llegan al Mar Rojo. Y yo me imagino
a esta gente diciéndole, Señor, para esto nos trajiste. Incluso eso es lo que dice la palabra, que empezaron a quejarse. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo y empiezan a quejarse y empiezan a decir, Señor, para esto nos trajiste aquí, Señor. Para esto estamos aquí, para que vengan ahora los egipcios y nos acaben aquí. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios muchas veces no van a hacer sentido. Y muchas veces Dios nos lleva por lugares, hermano, a propósito, para que aprendamos a depender y a confiar en Él. Llega el pueblo al Mar Rojo y fue uno de los milagros más grandes hasta la historia de hoy. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a usar los mares, que iba a abrir un camino donde no hay camino, donde el pueblo iba a pasar y el mismo mar que se abre para ellos se cierra para nuestros enemigos? ¿Quién iba a pensarlo? Que Dios iba a usar el agua como una arma poderosa para deshacer nuestros enemigos. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a glorificar de un mar para darnos la victoria a nuestras vidas? ¿Pero por qué? Porque aunque el problema se miraba imposible, cuando andamos en el camino de Dios, Dios abre camino para nosotros. Dios abre camino para nosotros. Hermano, nuestra tarea es confiar y creer en Dios. Buscar sus caminos, confiar en sus caminos, y no en nuestra sabiduría, sino en su sabiduría. Y cuando lleguemos al Mar Rojo, y quizá usted está ahí esta mañana, confiar en Dios, de que Él es más que soberano para abrir este mar. Y aprender de los israelitas a no caer en la murmura y en el miedo, pensando que Dios lo había sacado para que murieran ahí. Dios no nos sacó, Dios no nos dio la salvación para que muramos en el desierto, en el camino. Dios nos dio la salvación para que lleguemos al fin. Yo creo que Isaías lo dijo muy bien en Isaías 55:8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. ¡Wow, hermano! Estas personas vieron la gloria de Dios, vieron los caminos de Dios. Es interesante, muchas veces la forma en que nos está guiando no parece tener sentido. Muchas veces la forma que Él nos está guiando parece que fuera la manera más larga y más abrumadora. Muchas veces cuando Él nos está guiando parece ser lo más tedioso y lo más cansado. Pero hermanos, podemos confiar en Dios. Que si este es el camino que nos trazó, marchemos en pos de Dios. Y cuando lleguemos a un mar grande, confiemos y sabramos que Dios está con nosotros y que Él abre camino donde no hay camino, para la honra y la gloria de Dios. Mire cómo lo dice el salmista, el Salmo 86:11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre, dice. Enséñame tus caminos, Señor. Oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad, sus caminos. Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, enséñame tu camino, Señor. Pero hermano, el Señor nos enseña el camino, pero usted tiene la fe y la confianza y la perseverancia para seguir en el camino de Dios, aun cuando no haga sentido, aun cuando las cosas no parecieran que van bien, sino que nos llevan por un desierto. ¿Tiene usted esa fe y esa confianza de que Dios se va a glorificar en el camino que nos ha ordenado? Hermanos, hay un destino, así como todos esos vuelos que vienen en camino y otros que van para Europa y otros que vienen de Europa, otros que vienen para Sudamérica. Hay un destino para usted y para mí. La tarea es no murmurar, no cuestionar, pero creer que Dios tiene un propósito para nuestra vida. El punto número 2 esta mañana es: Dios nos guiará de día y de noche. De día y de noche. El versículo 21 y 22 del capítulo 13 dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto le permitía viajar, ¿cuándo? De día y de noche. El Señor nunca quitó su lugar delante de ellos, la columna de nube ni la columna
de fuego. El Señor está con nosotros. Dios está contigo, hermano. La palabra lo dice, Él mismo lo dice en el Nuevo Testamento: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios está con nosotros de día y de noche, en las buenas y en las malas. Dios está con nosotros, nunca nos abandona. Durante el día, aún estando en un desierto, Dios nos pone la nube. Y aún estando en el desierto en la noche, cuando cae el frío, Dios nos envía el fuego que nos calienta. Aleluya. Dios está con nosotros, Él nos guía, Él promete ser fiel y estar con nosotros. Aleluya. Puede ser que usted no miramos la columna de fuego durante el día, ni la nube por la noche, o la nube por delante del día y el fuego en la noche, pero sí sabemos con toda certeza de que su Espíritu está con nosotros y que no debemos de temer, porque Él lo prometió, que Él está con nosotros y nos da la sabiduría y nos proporciona la dirección para que no dejemos sus caminos. Hermano, es la palabra de Dios el GPS en nuestros caminos. Es la palabra de Dios el GPS, es lo que nos guía, es lo que nos fortalece, es lo que nos redarguye, es lo que nos habla. Alguien dijo, cuando leemos la Biblia nos lee a nosotros. Es el único libro que cuando usted la lee, el libro lo lee a usted. Y nos guía y nos da dirección. El Proverbio 7, versículo 24 del libro de Proverbios, dice el proverbista: por eso, hijo mío, escúchame y presta atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. Hablando de una prostituta, dice: no dejen que su corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Wow. Una advertencia seriamente que se le aplica al varón principalmente, pero es una advertencia de que el enemigo está junto al camino, buscando desviarte, buscando sacarte del camino. Debemos estar bien conscientes de eso, de que Dios ha trazado un camino, y la única manera de no desviarnos del camino que Dios nos ha puesto es por medio de la palabra de Dios, estudiando la palabra, meditando en la palabra de Dios, ahora más que nunca. Hermano, Dios no nos envía a luchar o a caminar solo. Dios está con nosotros. Dios no nos dijo: vayan y yo los espero aquí. No, de ninguna manera. Dios está con todos ustedes en sus caminos, a sus verdades. Simplemente debemos de ser obedientes, ser conscientes de que Él está con nosotros. Ahora, Él nos indica el camino. Él nos dice: es por aquí. Él nos dice: no solo es por ahí, Omar, no es solo por ahí, iglesia, sino yo voy a ir con ustedes. Pero depende de usted y de mí ser obedientes a su voz y a su palabra. Depende de usted y de mí mantenernos el camino, buscar de Dios, estar con Él. En Éxodo capítulo 14, el versículo 13, mire cómo le dice Dios a Moisés. Pero Moisés le dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios, ese problema, esa lucha, esa escasez, esa pelea, esa enfermedad que ahora ven, jamás volverán a verlo. ¡Aleluya! Le dice, Dios lo ve atemorizado al pueblo. Dios ve a un pueblo asustado, espantado. Y Dios le dice: cálmense, quédense quietos, yo los rescataré. Esos egipcios, ese problema, esa lucha, esa necesidad, esa escasez, dice el Señor, yo la proveeré. Yo lo estoy con ustedes. Yo le voy a dar la victoria. Aleluya. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? Amén. Punto número 3. En sus caminos Dios provee de manera maravillosa. Es el punto número 3. En sus caminos, cuando nos mantenemos en sus caminos, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios.
Mire cómo dice, entonces el Señor dijo a Moisés, haré llover pan del cielo para ti. 16:4. Luego le dice, golpea la peña y de ella saldrá agua para que beba el pueblo. Hermanos, cuando nos mantenemos en sus caminos podemos confiar en algo. Y en esto yo confío de que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Usted manténgase fielmente sirviendo a Dios, en los caminos de Dios, en las verdades de Dios. Mantengámonos fielmente buscando la dirección de Dios en sus caminos, en sus verdades, en sus estatutos. Y usted puede contar con algo, que Dios le proveerá todo lo que usted necesita. No dije todo lo que usted quiere. Dije todo lo que usted necesita. Pero Dios es tan bueno que también nos da lo que queremos. Amén, aleluya. Porque ese es el Dios que le servimos, un Dios generoso, que no solo nos da lo que necesitamos, sino nos da más de lo que necesitamos. ¿Cuándo? Cuando buscamos y caminamos en sus caminos. Y yo sé, dice, bueno, Pastor Omar, que como que no sé qué onda. Porque yo sé que aún caminando con el Dios no prueba. Y llega el momento donde pareciera que nos vamos a morir de hambre o que hay una necesidad. Pero Dios fielmente le dijo, cuando llegó el pueblo de Dios y encontraron agua, y dijeron, hay agua, gloria a Dios. Era un agua amarga, pero Dios en su poder convirtió esa agua amarga en agua fresca. Y otra vez Dios provee y cubre las necesidades de su pueblo. Estaban hambrientos, Dios le dio el maná. Estaban sedientos, Dios le dio agua de una roca en medio de un desierto. Hermano, cuando estamos en el camino de Dios, aún de las rocas fluirá lo que necesitamos. Aleluya. Todos los días es un milagro en sí, hermanos. Dios nos provee el caminar, el ir, el venir. ¿Cuántos accidentes cuando pensamos en la tragedia del mundo en que vivimos hoy? Cómo Dios nos ha proveído, cómo Dios nos ha cuidado. Así como el pueblo de Israel tuvo que mirar a Dios para satisfacer sus necesidades, Dios nos llama a fijarnos en Él. Él nos proveerá, a Él debemos creerle. A ellos nunca le faltó y tampoco nos faltará a nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios nunca se le acaban los recursos. De una roca saca agua para darnos. Amén. Dios no nos llamó a morir en el desierto. Él ciertamente nos proveerá. Su provisión, su bendición nunca se agotarán. Aleluya. Y punto número 4 es, Dios nunca nos olvida o nos abandona en el camino. Pero Dios siempre está con nosotros. Nunca nos abandona ni nos olvida en el camino. Yo no sé usted, pero si alguna vez lo han abandonado por accidente o se han olvidado de usted por accidente. Yo he estado en los dos. En una ocasión olvidamos a mi sobrino en un juego de fútbol. Nos fuimos, estábamos por allá en el parqueadero. ¿Y usted está aquí? No, pues quién sabe. Y que nos regresamos, ya estaba llore, pobrecito. Se nos olvidó. Ahí dejaba el sobrino. Y en otra ocasión, a nosotros fue lo que nos dejaron. Fuimos a una fiesta y estaban de despedida, éramos varios, estaban de despedida, todo el mundo se montó y nos dejaron a nosotros. Y tuvimos que caminar como 4 horas, caminar para llegar a la casa. Eran aquellos tiempos de payphone, y era en un rancho, y nos tocó caminar bastante. Lo lindo de todo eso es que Dios nunca nos abandona y nunca nos dejará, hermano. Nunca. No depende de lo bien que yo me porte, no depende de que si yo me desvié en el camino, no depende de que si yo me distraje, no depende si yo me senté en vez de estar caminando. No, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. A Dios no se le chispotea y dice, ay, ¿dónde quedó aquel? No, o como los otros que nos dejaron, que se dieron de cuenta hasta el otro día de que no estábamos en casa. De la buena caminata que dimos. No, Dios siempre está con nosotros. En Éxodo capítulo 33, el pueblo se sintió olvidado, el pueblo se sintió abandonado. Yo creo que esto es palabra para nosotros, para usted y para mí. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés.
Yo quiero que ponga su nombre ahí, porque el Señor está diciendo, yo mismo, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hermano, es fácil sentirse olvidado o quizá abandonado. Es como que, Señor, ¿dónde estás? Señor, te he buscado, te he servido, me he esforzado. ¿Dónde estás? ¿Te olvidaste de mí? Es fácil sentirse así porque cuando uno llega a un mar rojo o cuando uno llega a una lucha, una prueba, y dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho, Señor? El Señor le dice a Moisés, yo mismo iré contigo, Moisés, y te haré descanso y todo te saldrá bien. Amén. La presencia de Dios va con nosotros mismos. No depende de nuestros actos, depende de su amor. Recuerde que somos parte de un nuevo pacto, un pacto que no depende de mí, un pacto donde fue Él quien caminó, quien dio su sangre, fue Él quien lo hizo todo. Ese es el nuevo pacto que vivimos. Y Él está con nosotros, no por lo que nosotros hacemos. Y en Él encontramos el descanso y la fuerza para nuestro camino. Usted quizás se ponga a pensar, pero ¿por qué 40 años, Pastor Omar? Meramente, hermano, 40 significa transformación. Así como el nombre de nuestra iglesia, transformación. Tomó 40 años para transformar a esta gente, transformar su manera de pensar, su manera de ver la vida. Les tomó 40 años, que significa transformación, que no significa que nos va a tomar 40 años a nosotros, de ninguna manera. No piense así, que va a durar, no. Significa que Dios tiene que renovarnos para creernos que Él está con nosotros y que vamos a ver su gloria. Y si Él nos llamó a hacer algo, Él va a abrir el camino donde no hay camino. Y que si Dios nos llamó a hacer algo, Él va a proveer el agua en el desierto y va a proveer el maná en el desierto. Y que si Dios está con nosotros, Él va a ir con nosotros al frente y atrás de nosotros. Y aunque andemos en un desierto, iglesia, vamos a andar descansados. ¿Por qué dice eso, Pastor Omar? Porque póngase a pensar en un desierto donde el sol está tan caliente. Y si aquí en Houston es algo que yo puedo dar testimonio cuando estoy afuera haciendo la yarda, y a veces digo, Señor, ponme una nubecita ahí porque hay una gran diferencia, Señor. Y Dios no pone una nubecita, hace una gran diferencia. El Señor promete ponernos una nube en nuestras vidas. Una de día que no nos alcance. Que hermano, no vamos a prosperar por lo bueno y lo sabio que somos y lo entendido que somos. Vamos a prosperar y vamos a trabajar por su gracia, por su misericordia, que pone una nube durante el día. Y en la noche cuando nos da fuego, pone su llama de fuego que nos calienta, hermano. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de gracia que está con nosotros y que estará con nosotros. Ese es el Dios que aunque nos lleva al desierto, el desierto en sí no es un desierto. Porque Él no pone la nube en el día y el fuego en la noche. Y aunque estamos en el desierto y todo el mundo se está chicharroneando en el desierto y quejándose del calor y del hambre y de la escasez y de mire cómo las cosas están caras, nosotros no estamos bajo la nube esa, nosotros estamos bajo una nube que el Señor nos guarda. Y en la noche no estamos pasando frío tampoco, aunque estamos en el desierto, no estamos pasando frío, calamidades, porque el calor del Señor está con nosotros, hermano. Aleluya. Que aunque nos lleva por un desierto, aún el desierto del Señor, Él ahí vemos su gloria. Mire como dice el Salmo 119, 39, y con esto termino. Dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos. Wow. Salmo 119, 39. No hay Salmo 119, 39, me dice allá el técnico. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, le dice, porque tus ordenanzas son buenas. Y es mi oración, Señor, ayúdanos a abandonar aquel camino que se parece bien, Señor, ayúdame a discernirlo. ¿Es tu camino? ¿Es el camino que tú quieres para mi vida, Señor? Ayúdame a abandonar esos caminos vergonzosos, aquellas cosas, Señor, que me desvían, aquellos caminos que no me llevan a nada. Ayúdame a abandonar esos caminos, el pecado, Señor, porque tus ordenanzas son buenas. Amén. Se pone de pie y oramos a Dios, que Dios nos ayude
a caminar y a confiar de que Él está con nosotros. Y que aunque no haga sentido el camino, confiamos en Dios. Señor, en el nombre